¿Sabías que la gran mayoría de las personas que hacen uso de la brujería o asisten a lecturas para ver su futuro lo hacen por mal de amores? El día de hoy te contaré una historia basada en hechos reales. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Brujería con Toloache, basado en hechos reales. El siguiente relato le sucedió y le sigue sucediendo a mi hermano. Desgraciadamente, él está ciego. Su esposa lo tiene muy bien trabajado. Sin embargo, no nos hemos querido meter en su vida porque gracias a aquella mujer, él se volvió un hombre de bien. Sin embargo, no tiene tanto amor con mis padres. Mi nombre es Alelí y esta es mi historia. Todo sucedió cuando él tenía unos 21 años de edad. Vivíamos entonces en Texas, Estados Unidos. Somos 5 hermanos, 2 mujeres y 3 hombres. Todos eran muy trabajadores, excepto mi hermano Roberto. Y no podemos decir que porque era el más pequeño, ya que se piensa que usualmente los más consentidos son los chicos, pero él era el segundo. Roberto estaba estudiando una carrera en una universidad de paga. Si bien no era tan cara, mis padres tenían que hacer sacrificios para pagar sus estudios. Porque, ustedes sabrán que cuando se tiene un hijo hay muchos gastos. Ahora eso multiplícalo por 5. Por lo que mis padres tenían que trabajar y a veces hasta doblaban turnos. Mi madre era enfermera y mi papá se dedicaba a la construcción. Yo soy la hermana menor, por lo que en aquel entonces tendría unos 13 o 14 años. Y podrás pensar que tal vez no me di cuenta porque estaba envuelta en las hormonas adolescentes. Pero no, de hecho fui yo la que le dije a mi madre de la situación. Yo regresaba de clase junto con 3 amigas que vivían cerca de mi casa. Era nuestra rutina diaria. Pero un día salimos de clase más temprano que de costumbre. No recuerdo muy bien, tal vez un maestro no asistió o hubo algún evento, por lo que una de mis amigas nos dijo que la acompañáramos a la universidad para ver a uno de sus primos antes de llegar a la casa, que necesitaba entregarle algo que sus padres le habían pedido el favor de llevárselo. Justamente, esa universidad era el colegio donde mi hermano Roberto asistía. No estaba muy lejos de nuestra ubicación, entonces decidimos acompañarla y también aprovecharía para ver a mi hermano y saludarlo. Para llegar más rápido a aquel edificio, podías atravesar un parque y fue ahí cuando en una banca vi a mi hermano Roberto, sentado solo. A mí me extrañó porque esas horas eran de clase. Me fui acercando lentamente y me percaté de que estaba leyendo una revista. Mis amigas me dijeron que no lo molestara, que a lo mejor estaba esperando a alguien en el parque, a lo mejor a una enamorada. Yo me reí y asentí con la cabeza. Llegamos al plantel y mi amiga entregó el paquete a su primo. Posteriormente nos fuimos a la casa. Cuando llegué a los 20 minutos aproximadamente llegó mi hermano. Lo saludé y le pregunté que cómo le había ido en clase. Él me dijo que muy bien, que acababa de salir. A mí se me hizo muy extraño, por lo que le dije a mi madre lo que acababa de suceder y ella tuvo una corazonada. Así que al día siguiente fue a la universidad a preguntar. Ahí le dijeron que Roberto se había dado de baja hace algunos meses. Mi madre estaba encolerizada porque le entregaba a mi hermano el dinero de la colegiatura cada cierto tiempo, además del dinero que pedía para sus trabajos. En la noche lo enfrentaron y él no tuvo más remedio que decir la verdad. Mi padre se molestó muchísimo y mi madre sentía una gran decepción. El dinero que con tanto esfuerzo se ganaba, él lo tiraba simplemente
en revistas, paseos, en general nada productivo. Le dijeron que tendría que ponerse a trabajar y que no iba a estar de vago, sin hacer nada en la casa. Nosotros somos mexicanos, por lo que tenemos la costumbre de que los hijos dejan la casa hasta que se casen o se vayan a vivir a otro sitio por planes propios, por lo que no tolerarían que mi hermano se quedara ahí sin hacer absolutamente nada. Pasó el tiempo y él consiguió un empleo. No era tan bien pagado, pero recibía algún dinero. Y bueno, con aquel empezó a salir con sus amigos y ahí en una salida a la disco, como se le decía en los años 80, conoció a una muchacha. Ella ya había terminado la carrera de contabilidad y trabajaba en un despacho. Curiosamente, era su cumpleaños número 22. Iba con unas amigas, así que el grupo de Roberto se unió con el grupo de aquellas chicas e hicieron una amistad. Yo sabía que empezaron a salir e incluso se volvieron novios. Sin embargo, no lo notaba tan feliz como cuando estaba con su antigua novia. Él me la presentó. Su nombre es Sofía. Yo la vi y la verdad que mi hermano es muy atractivo y ella no cuadraba. No era agraciada por ningún ángulo que la vieras, ni de rostro, ni de cabello, ni de cuerpo, ni de nada. Pero bueno, así eran sus gustos, según yo. Pasaron un par de meses y mi hermano iba a cumplir 22 años de edad. Se le organizó una reunión en la casa para sus amigos y ahí asistió Sofía con algunas de sus amigas. Yo obviamente no estaba ahí en la reunión, sin embargo, y acá está el detalle, así que pon atención de cómo me enteré de la brujería. Bueno, iba a ir al baño, pero al llegar escuché que estaba Sofía adentro con otra amiga. A lo mejor estaban alcoholizadas o algo. Entonces, escuché que su amiga le preguntó que si le había funcionado la brujería con la ropa interior. Sofía se rió y dijo que la bruja era efectiva, y ambas empezaron a reírse. Pero lo que dijo Sofía después es lo interesante. Dijo que lo de la ropa interior estaba bien, pero que había regresado con ella para pedir una pócima para que se enamorara más, y que ella le daba sus gotitas de toloache. En eso escuché que iban a salir, por lo que rápidamente me fui al cuarto de mis padres. Allí estaban los dos viendo la televisión. Ellos me vieron y me preguntaron que qué me sucedía. Yo le dije que había escuchado a Sofía decir que había hecho algo el día de su cumpleaños con la ropa interior, pero que le daba tlacuache a mi hermano. Ellos empezaban a reír y me preguntaron que cómo le daban tlacuache. Y yo les dije que sí, que le daba unas gotitas de tlacuache a mi hermano para que se enamorara de ella. Entonces mi mamá volteó a ver a mi papá y luego me preguntó que si la palabra no era toloache. Entonces le dije que sí, que esa era. Mi madre, como buena mexicana nacida en el Estado de México, ya se la sabía. Por si no lo conocen, el toloache es un árbol con hojas y flores que son utilizadas por ciertas personas para hacer pócimas de amor. Se cree que con un té de aquella flor se logra que una persona se enamore irremediablemente de otra, pero con cantidades elevadas puede causar alucinaciones, hacer mucho daño al cerebro o incluso causar la muerte. Así que mi madre al día siguiente se movilizó y fue a buscar a una señora que conocía. Entonces ella le dijo que efectivamente eso puede causar que Roberto sintiera un enamoramiento hacia aquella mujer, aunque no estuviera agraciada, y que debería de hablar con mi hermano para evitar que tome algo que aquella mujer le diera cuando fuera a verla a su casa. Además, mi madre le hizo la pregunta, ¿qué tipo de brujería se puede hacer con la ropa interior en un cumpleaños? Entonces la curandera le dijo que si la persona utiliza una ropa interior de color rojo, pero aquella prenda debe haber sido tratada con brujería, pudiera hacer que alguna persona sintiera atracción por ella, y más si tuvieron algún tipo de relación íntima. Bueno, eso no lo podemos confirmar. Sin embargo, sí sabíamos a ciencia cierta que le daba toloache a Roberto, porque lo escuché de la boca de Sofía. Esa noche,
Mi madre habló con Roberto y él se molestó muchísimo, que cómo era posible que me hiciera eso. Sin embargo, él no es tonto y sabe tomar consejos. Bueno, al menos no referente a la escuela. Entonces dijo que tomaría cartas en el asunto. Esa semana le dijo a Sofía que no iría a verla porque se sentía indispuesto. Y mientras pasaba el tiempo, él dejó de sentir el enamoramiento con aquella mujer. Incluso ya hasta veía cómo era realmente, por lo que la semana fue a verla y terminó la relación. Sabía en su interior que lo que mi madre le había dicho era real. Sin embargo, ahí viene lo maquiavélico del asunto. Ella lo fue a buscar al par de días a la casa. Él decía que no quería salir a verla, pero ella estaba afuera y le gritaba que saliera y que era importante. Mi madre estaba a punto de irse al trabajo. Entonces le dijo a Roberto que fuera lo suficientemente machito para salir a hablar con ella, porque se veía muy descompuesta. Él salió, hablaron unos 20 minutos y luego se subió a su automóvil y se retiró. Por la noche pidió a mis padres que se sentaran en la sala y ahí les dio la noticia de que se iba a casar con Sofía, que habían puesto fecha de la boda en un par de meses. Mi madre dijo que no entendía nada, que qué había sucedido. Mi hermano solo dijo que se iban a casar y que necesitaban de su apoyo, por lo que se hizo una boda express y sí lograron casarse por el civil y por la iglesia. Milagrosamente, un niño nació a los 6 meses de gestación, pesando y midiendo lo de un bebé normal. Con el paso del tiempo, ellos han hecho dinero. Ella puso algunos negocios y abrió un despacho contable. Mi hermano no terminó su carrera universitaria y, sin embargo, ella lo enseñó a trabajar, hace muchas cosas y le ayuda en los negocios. Tuvieron otra hija más tarde. Sin embargo, con el paso de los años, él la ve como si fuera una diosa, que es la mejor del mundo, la mejor madre, mejor esposa, mejor nuera. Sin embargo, ella no tiene mucha relación con mis papás y puede pasar un año hasta que la vuelven a ver, viviendo en la misma ciudad. Y digo un año porque se ven en Navidad. Es triste porque ella lo hizo un mejor hombre. Sin embargo, su carácter cambió. Se separó de la familia. Ella no permite que dé ayuda a mis padres de manera económica o incluso de su tiempo. Cuando mi hermano va a visitarlos, es como si fuera una visita de médico. Se queda media hora y se retira, porque ella ya le está llamando a su celular y a veces pasan hasta 3 meses para que se vean en persona. Mis padres son de edad avanzada, sin embargo, no le importa su bienestar. Es triste porque sabemos que ella sigue dándole algo para que esté ciego y separado de su familia. Lo único que consuela a mis viejitos es que él ya tiene un patrimonio y un futuro estable, que no necesitarán de ellos, al menos no monetariamente. Ella sigue siendo desagradable y fea, honestamente, y no hablo solo de su exterior. El interior es déspota y sale a flote. Y aunque vivo con el miedo de que él se dé cuenta demasiado tarde del desamor y del mal hijo que es con mis padres, yo no puedo hacer nada. Solo querer a mis viejitos por 2 y valorando todos los sacrificios que han hecho por nosotros. Gracias a la suscriptora por la confianza. Espero te haya gustado el relato y si alguna vez te ofrecen toloache para enamorar, te recomiendo lo pienses 2 veces, porque a veces las personas salen lastimadas. Y recuerda que hay que ser agradecidos con quienes nos criaron, ya sean padres, abuelos o tutores, porque sacrifican mucho para que los hijos salgan adelante. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?